Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos los que nos estén sintonizando. Días para los que estén en las mañanitas y tardes para los que se den un espacio ya más tarde para escucharnos, para vernos un ratito. Para mí es un gusto poder platicar esta tarde en un proyecto muy personal que tengo, ¿no? De tener estas conversaciones, estas charlas con personas que yo admiro, que yo estimo y que me he ido formando, ¿no? Y uno de ellos en este caso es usted, doctor Jorge Reyes, quien pues ha sido un formador, así lo considero, dentro de todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Y que continuamos realizándolo, ¿no? Pues bienvenido a este espacio y a este proyecto, agradeciéndole también. Gracias Enrique, y gracias a aquellas personas que están dedicándonos este tiempo. Siempre he respetado mucho a la gente que te dedica tiempo, a la gente que te escucha, y pues, vamos a cubrir esta inquietud que tienes. Gracias por el apoyo que me estás solicitando. Pues vamos a platicar, Enrique. ¿Qué dudas Exactamente. hay? ¿Qué te gustaría platicar? Pues mire, hace poco empezamos el año pasado con círculos de lectura, ¿no? Donde de repente nos reunimos para tomar el café una vez al mes y platicar de un libro que haya quedado de tarea, ¿no? Dentro de todo esto, de estos libros que hemos leído, está uno que usted tiene, ¿no? Que se llama Papá, ayúdame a crecer, un libro que generó impacto en los que lo leímos y que de hecho también pues hay personas que incluso le llama la atención y han buscado conseguirlo, ¿no? Y toca temas muy interesantes. De hecho, uno de los puntos que platicábamos en el grupo de lectura era que a pesar de que su edición ya es de algunos años, toca temas muy actuales, ¿no? Pareciera que es un libro adelantado a su tiempo, nos considera, ¿no? Entonces, porque nos queda muchos, ¿no? De hecho, habla, una de las cosas que yo identificaba acá, del rol nuevo que tiene que tomar el varón ante, ante los nuevos aspectos sociales, ¿no? Este rol más activo, porque pues se ha visto un rol muy proveedor, muy periférico, le llamamos nosotros, ¿no? Y hay un concepto que maneja usted al inicio de este libro, ¿no? Del padre, el ser temido o ser respetado, ¿no? ¿Cuál es como la diferencia entre el temor y el respeto? Porque hay para algunas personas el, el temor es igual a respeto. Eh, Fíjate qué pregunta tan interesante, porque efectivamente hay muchas personas que casi lo manejan como sinónimos, ¿Sí? temor y respeto, ¿sí? Pues el temor es eso exactamente, lo que expresa en el sentido literal, el tener miedo, el temer, en este caso, a una persona, temer a los padres, haciendo una observación de orden clínico, porque soy 100% clínico, ¿verdad? Eh, Clínicos tratamos o tenemos enfrente a alguna persona que tiene disfemia, es decir, que es tartamudo, ¿Sí? salvo que fuera alguna lesión en el centro de Broca o alguna cuestión de orden orgánico, que son situaciones realmente excepcionales. Eh, Podemos apostar, la palabra no me gusta mucho, ¿verdad? Pero podemos asegurar con un muy bajo margen de error que esa persona le tuvo miedo, le temió a su ¿Sí? progenitor, generalmente del mismo sexo. Conozco excepciones de familias monoparentales donde el hijo varón le ha temido a su madre, y se ha generado esta cuestión de la disfemia. Pero esto es uno de las múltiples resultantes del temor. Particularmente se da en padres que no saben escuchar, que no saben escuchar, que cuando el niño comete alguna falta, o casualmente todavía en un agonizante intento de comunicarse con sus padres, en lugar de ser escuchado, cuando comenta alguna experiencia o algún suceso para él importante o relevante, los padres, en lugar de escuchar, juzgan,
condenan. Hay algunas personas, muchas personas, que, como lo expreso en mi libro, se jactan de que sus hijos le tienen mucho respeto. No, no es respeto, es temor, es miedo. Y yo recuerdo, por supuesto, hace ya de esto muchos años, en la época de estudiantes en la facultad, había el papá de un amigo que era un hombre muy estricto, muy rígido, y un día nos fuimos de parranda. El caso es que a nuestro querido amigo se le pasaron los tragos y llegó francamente ebrio. Cuando llegamos a su casa, nosotros estábamos perplejos porque conocíamos a Don X, ¿verdad? Que era un hombre muy rígido, muy severo, muy estricto con todos sus hijos, ¿sí? Y el caso es que llegamos a la casa, pues tuvimos que tocar el timbre, 1 de la mañana, la familia ya estaban dormidos, tocamos el timbre, se asoma el papá de este amigo por la planta alta, baja con su bata muy propio, y ¿qué pasa? Pues don fulanito, doctor, pues aquí le traemos a su hijo. ¡Qué barbaridad! El hombre, pero de veras, hizo una cara se le descompuso la cara. Métete inmediatamente tal por cual, jamás habías dado ese espectáculo, etcétera. Este amigo, en aquella época andábamos nosotros por ahí de los 20, 21 años, muchacho muy fuerte, con mucho ejercicio, le dice: cállate el hocico, hijo de la tal por cual, a mí no me gritas. Le dijo a su padre. Una familia, amigos que nos ven y nos escuchan, que cuando llegaban sus hijos, y eso lo hicieron hasta el día que murió su padre, murió ya un anciano, ya cerca de los 90 y tantos años, cuando llegaban a verlo, le daban un beso en la mano, así como los sacerdotes, el hombre ponía la mano, le daban un beso en la mano y un beso en la frente, desde que eran niños, para que tengan ustedes una idea de cómo se manejaba esta familia, ¿sí? Este muchacho le empieza a decir esto de esta manera, y nosotros inclusive: oye, espérate, cálmate. Se sacudió de nosotros y dice el señor: por favor, ya retírense, jóvenes. Él trata de tomarlo del brazo para meterlo en la casa, y este amigo, sin más ni más, lo descontó. Le dio un puñetazo con toda su alma en la cara a su padre. Lo tambaleó, era un hombre muy grande el papá. Lo tambaleó. Y el hombre obviamente se dolió, pero le dolió más el orgullo, Sí. que su hijo, el menor de todos, lo haya golpeado. Por supuesto, ya nos pusimos nosotros un poco más rígidos, más estrictos con este amigo, y le dijimos: don fulanito, ¿dónde quiere que lo ponga? Por favor, súbanlo a su habitación. Ya lo subimos a su habitación, y así nos dijo: gracias, muchachos, qué pena, qué vergüenza, retírense. Por supuesto que nos retiramos. ¿Cómo le habrá ido a este hombre? Sí, supimos cómo le fue, ¿verdad? Por supuesto, era una clase de familia de clase media alta, le quitó el automóvil. Bueno, le fue como en feria a este hombre, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Una cosa es temer. He visto muchas familias que aman a sus padres, muchos hijos que aman a sus padres, y es un ser amado, es un ser respetado. Por respeto significa eso, esto que voy a hablar como viejo, este rol tradicional que tienen, que tuvieron, y que en algunas familias, en algunos grupos todavía se sostiene este papel del hombre viejo, del hombre añoso, particularmente con los hijos, que lo ven como una persona, una figura de respeto. De respeto significa esto, ¿verdad? Que se guardan las formas. Me llama mucho la atención cómo hay actualmente generaciones de jóvenes en sus, ya no digamos, veinteañeros, treintas, inclusive en algunos hasta cuarentas, que en presencia de sus padres, nosotros los viejos, usan un lenguaje que era inaceptable, impensable, no inaceptable, impensable que lo usáramos nosotros en nuestro momento cuando éramos jóvenes, en presencia de nuestros padres.
Hablamos como carretoneros, como lo peor, entre amigos, pero hacer uso de ese lenguaje en presencia de los padres era absolutamente inaceptable y ahora lo emplean con una displicencia realmente impresionante, ¿verdad? Sí, Y podemos observar que estos jóvenes no están faltando el respeto a sus padres. Entonces el concepto de respeto, Enrique, puede ser muy ambiguo, muy ambiguo. Ya entraríamos en una situación probablemente en otro tema, ¿verdad? sí, sí. Respeto a la jerarquía, respeto a la autoridad, eh, respeto a ese rol que representan los padres, ¿sí? Estos padres que dicen, respétame, imbécil, soy tu padre, no me grites, idiota. Vemos esos mensajes, digo, da risa por la ironía, esos mensajes de doble vínculo, donde el sujeto está pidiendo lo que no puede dar o no sabe dar. ¿Okay? Exactamente. Ahorita que mencionaba esto del doble vínculo, que lo mencionan incluso los aspectos clínicos, ¿no? Se da más a veces en las madres, ¿no? Pero también, ahorita que lo menciona, se da también en los papás, ¿no? Los padres. O sea, Sí, sí, se den los padres, pero en mucho menor proporción. uh-huh. En mucho menor proporción. Cabe mencionar, así como comentario, no como presunción, si no mal recuerdo, fue en el año 92 que obtuve el segundo lugar en el área de la salud mental del CONACYT, ¿verdad? Un reconocimiento del CONACYT por un trabajo que se hizo, eh, fue una tesis que estuvo a mi cargo, la dirección de la misma, precisamente sobre los mensajes de doble vínculo, pero ya en el orden de lo patológico. Es decir, ya estamos hablando de la madre esquizofrenogénica, es decir, que genera esquizofrenia. Eh, con ese mismo tema, he estado ahora apoyándome en en las neurociencias y es increíble, ¿verdad? Cómo facilita el conocimiento de las neurociencias, cómo facilita entender muchos fenómenos que antes pues simplemente decíamos que era cuestión de dinámica de la familia, dinámica de la relación, etcétera. Sí, Entonces, ese ordenador, como dicen los españoles, que es el cuerpo calloso, el ordenador, el que armoniza, el que ordena los pensamientos hemisférico izquierdos y hemisférico derechos, los padres, la madre principalmente, lo descompone, no permite un sano desarrollo de ese ordenador, un sano proceso de maduración. ¿Por qué? Pues presente por los mensajes de doble vínculo que está constantemente mandando y que dan lugar a que no madure esta, este órgano. sí, estaba, bueno, dentro de lo que relaciono también su libro, recuerdo que en una ocasión leí El arte de amar de Eric Fromm y Sí, hablaba de que había 4 elementos del amor, ¿no? Dentro de esto era el respeto, que ya lo mencionaba, el cuidado, que también lo menciona en su libro, el conocimiento, ¿no? Él decía que no se puede amar lo que no se conoce, pero hay un concepto, ¿no? El cuarto, que es la responsabilidad, que es un valor, yo considero muy importante, ¿no? Porque y que lo habla aquí en su libro también, ¿no? En ese apartado que dice, y si los hacemos responsables, es decir, ese trabajo de hacerlos responsables a nuestros hijos, se dice fácil, ¿no? Pero pues de repente nos falla un poco la metodología en este proceso. ¿Cómo lo plantea usted en su libro? ¿Cómo poder hacer responsables a nuestros hijos? primero habría que definir un término que la gente empleamos en forma muy común, muy frecuente, y pues sería un intento de definir qué es ser responsable. Haz el experimento, hagan el experimento, amable auditorio del auditorio, de
Pregúntenle, ¿qué es ser responsable? ¿Qué significa ser responsable? Pues va a ser portarse bien, ser formal, comportarse como un adulto. No, no, desde mi enfoque, ser responsable es tener una respuesta funcional, una respuesta asertiva, una respuesta ética, una respuesta aceptable a un contexto dado, a una situación, responder en forma adecuada, de una manera funcional, asertiva a un contexto dado. Entonces, si hacemos a un hijo responsable, en este caso, la responsabilidad también iría de la mano de la autonomía. Dentro de la responsabilidad estaría la autonomía, la independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos responsable a un hijo, ¿cómo lo hacemos responsable? El niño, el pequeñito de 2 años nada más, ya podemos hacerlo responsable. ¿Responsable de qué? Pues de la capacidad que pueda tener en sus funciones como un pequeñito de 2 años. Si el niño dice, tengo hambre, ¿verdad? A su medio de hablar a los 2 años, papá, mamá, tengo hambre. Hijo, pues cómete lo que tengas antojo, lo que desees, un pan, una fruta. Un niño de 2 años dice, mamá, tengo hambre, y la madre se levanta a darle algo de comer. Un niño de 2 años habitualmente no va a decir, tengo hambre. Un niño maduro, un niño responsable de 2 años no va a pedir de comer cuando tiene hambre. El niño va a la sala de su casa o al comedor, perdón, jala la silla del comedor, se encarama en la silla, se apoya en la mesa y se roba una manzana, se roba un plátano, ¿verdad? Y se lo come. ¿Sí? Ese es un niño responsable, un niño autónomo, un niño maduro. Y al rato iremos también al concepto de madurez. Ese niño que tiene sed, su peso ya le permite jalar la puerta del refrigerador. Hace muchos años, 40 y tantos años, que mis hijos eran pequeños, poníamos de estos vasitos de entrenamiento con boquilla, poníamos en el anaquel más bajo de la puerta del refrigerador agua simple, agua de limón, leche fresca o leche con el chocomilk, ¿sí? Eso lo hacíamos ya durante el día, había siempre agua fresca. Y en la tarde poníamos, seguía el agua fresca y el chocolate, o la leche fresca, perdón, y el chocolate. Entonces los niños cuando tenían sed, que andaban jugando, vivíamos en el norte del país, con un calor espantoso todo el día, los niños abrían el refrigerador y tomaban lo que deseaban. No estaban pidiendo, mamá, tengo hambre, papá, tengo sed, quiero agua. Iban y la tomaban simplemente. Es decir, estamos hablando de la autonomía que vamos dando, que podemos dar a los hijos, la responsabilidad que le vamos dando. ¿Sí? Responder en forma adecuada a su contexto. Y las facilidades que nosotros como adultos ponemos, ¿no? Porque, pues decía usted, en la parte de abajo le pongo lo que puede tomar, ¿no? Lo que a él puede acceder, porque culturalmente me ha tocado observar que cuando el niño muestra esa autonomía, esa parte de ser responsable, de repente se encuentra con la represión del adulto, ¿no? Y lo denomina como travieso, como que castiga incluso esa parte productiva del niño, ¿no? Que hasta también es una parte cultural, que a veces castigamos con cosas productivas la conducta de nuestros hijos. Ya abriste una llave, entramos en un tema muy complejo. Sí, fíjate, ¿cómo se castiga con la productividad? Cuando a un niño lo quieren castigar, ¿qué es lo que le dicen los padres? Ponte a hacer la tarea. Así es. Y le estamos enseñando al niño que la tarea es un castigo. Cuando llega a los 16 años, 17, a ver, oblígame a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque manejaron como
como un castigo el ir a la escuela, manejaron como un castigo el hacer la tarea, ¿no? Habitualmente las madres, o las abuelas, por supuesto, como madres también, cuando un niño quiere servirse algo o hacer algo, las madres y las abuelas son las que menos le van a decir, pues ve y prepárate algo, hijo. No, 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 no. Para eso tienes madre, para eso tienes abuela. Aquí estamos en una situación ya de idiosincrasia. ¿Qué significa? ¿Qué hay atrás de para eso tienes madre? Es decir, es el rol que está tomando la madre y el afán por hacerlo inútil al niño. Algunas personas dicen, ¿cómo voy a tratar de hacer inútil a mi hijo? No, no lo trata, lo hace inútil. ¿Sí? ¿Cómo es que lo hace inútil? Porque lo hace inútil para que ella se sienta útil. Porque si la abuela, la madre dice, sí, hijo, pues va y sírvete un vaso con agua, o abre el refrigerador y saca ahí alguna fruta o lo que se te antoje. Entonces la abuela se va a molestar. Que no eres madre de ese niño para procurarle cuidado, para darle atenciones, qué barbaridad, qué descuido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, las madres, la madre tradicional en nuestro rol tiene una muy fuerte tendencia al marianismo. El marianismo, como lo expresa en forma de burla, sarcasmo, doña Zoila, ¿verdad? Porque al final del día soy la que se friega, soy la que lava, soy la que sirve, soy la que cocina, etcétera, etcétera. Entonces, esta actitud de permitir que los niños se hagan autónomos, se hagan independientes, forman parte de la responsabilidad de los padres. Y vemos chamacos de 14, 15 años que llegan a su casa y dicen, porque lo he visto, mamá, sirve un vaso con agua. Yo, perdón, ¿cómo? Viene de la calle y a lo mejor se tomó 2 cervezas y le dice a su madre que le sirva un vaso de agua. Y la madre tiene que dejar de ver su telenovela o no sé qué cosa, interrumpir la conversación, levantarse y le sirve un vaso de agua a su niño. Vemos cómo hay una actitud permanente, constante de muchas madres que hacen un enorme esfuerzo toda su vida para convertirlo en un inútil, en un genuino inútil. ¿Y qué sucede cuando este sujeto llega por ahí de los, qué será, 30 y tantos, 40 años? Evidentemente va a tener un empleo pues de muy bajo perfil, muy, muy bajo perfil, porque nunca le permitieron ser proactivo. Lo que dice que es un niño, que es un niño travieso, es un sujeto proactivo, que anda investigando, que rompa, que descomponga, por supuesto que lo va a hacer, y por eso hay que cuidarlos mucho, de no tener cosas, puso cortantes, venenos, armas a la mano, etcétera. Esa proactividad la inhiben, ¿sí? La inhiben los padres. Y entonces cuando el muchacho quiere estudiar, perdón, surge y llega ese momento, esa cronología lo lleva a un nivel superior de estudios, simplemente dicen, yo no sirvo para eso. Él solo se descalifica porque siempre lo han descalificado. Deja que yo te lo haga porque te vas a quemar. Deja que yo te ponga esto porque si tú no sabes, no sirves, eres un mediocre, eres un bueno para nada. Y se lo creen y surgen las temibles autoprofecías. Soy un inútil, soy un bueno para nada, etcétera, etcétera. Eso me lleva a recordar una canción que escuché hace unos días de Alejandro Filio que se llama Despierta, me imagino se la canta a su hijo. Y hay un fragmento que dice, ¿no? No sé si estoy curándome un pasado o construyéndote un futuro, le dice a su hijo. Ahorita que lo menciona, ¿no? Me Ajá, hizo qué recordar interesante. esa partecita, ¿no? No sé si estoy curándome un pasado o construyéndote un futuro. Porque hay padres que hacen esto, ¿no? Sí, y es que además estas madres, estos padres, cuando este hombre ya es un hombre al menos cronológicamente maduro y no desarrolla porque no fue proactivo, no le permitieron, le inhibieron la proactividad. Entonces, esta persona, la madre, los padres le dan parte de su pensión para apoyarlo económicamente y lo ayudan con
con los libros de los niños o con la colegiatura de los niños, y si la esposa se embaraza, pues la apoyan con el ginecólogo particular, y vemos la angustia de los padres, cómo se van haciendo viejos, tienen que seguir apoyando a sus hijos ya cuarentones o cincuentones, y ahora empiezan a sufrir. Ahora la vida les pasa la factura de haber hecho hijos inútiles o poco útiles, para no ser tan radical. Sí. Hay un apartado que me gusta mucho, ¿no? Que yo creo que también va de la mano, sobre todo para los padres jóvenes, que dice, vamos a crecer con los hijos, ¿no? Esta parte me es muy útil también, ¿no? Porque es esto que a veces no nos damos cuenta que nosotros también vamos creciendo a la par de los hijos. Hace algunos años, pertenezco a un grupo de amigos que el noviembre pasado, cumplimos 35 años de estarnos reuniendo todos los martes a cenar, etcétera, y hacemos de repente paseos juntos y demás, ¿sí? Bueno, es un grupo muy heterogéneo en términos de las características de cada uno de nosotros, homogéneo en cuanto al interés que nos une, a la forma de pensar en varios aspectos, etcétera. Pero hace muchos años de esto, estoy hablando, hará pues sí, unos 29, 30 años aproximadamente. Resulta que en esta reunión de los martes, me dice un amigo, comentó al grupo, le tengo una buena noticia, que pues mi esposa está embarazada. Uy, qué bueno, felicidades, bla, 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 etcétera, ¿verdad? Las bromas, los comentarios de siempre. Y entonces, pues como nos llevamos muy pesado, le dije, mi estimado, puse su nombre, vamos a llamarle Juan. Mi estimado Juan, a partir de este día vamos a hacer un brindis, porque a partir de este día tu tranquilidad se acabó por el resto de tu vida. Oye, espérate, así puso la cara, se le descompuso. ¿Por qué? Por supuesto, Juan, a partir de este día que tu esposa empieza su gesta, o las semanas que ya tenga gestando, ya se acabó tu tranquilidad por lo que te queda de vida. ¿Por qué? Porque que la gesta venga bien, ¿verdad? Que el embarazo, el parto, que si está estreñido, que la vacuna, la lactosa, la guardería, el kinder, ya lo arañaron, ya mordió, ya le pegaron o ya pegó. En la primaria, el desobediente, el hacer la tarea. En la secundaria, ya se está peleando, o algún fulanito, y si es nenita, ¿verdad? Pues algún fulanito ya está tratando por ahí de llegarle. Sí, el ir colocando en nuestros hijos los valores tan importantes. Sí, en la prepa, pues en la prepa ya la situación ya es muy distinta, ya está jugando a ser adulto, ya está empezando a practicar deportes de alto riesgo, ¿sí? Entonces, y de ahí en la facultad, si es que llega a la facultad, o el trabajo que tiene, la novia o el novio que tiene no le gusta. Hija, es que no me gusta tu novio, pues a mí sí, mamá, si a ti no, pues es problema tuyo, ¿verdad? O no me gusta esa muchacha, le dice la señora a su hijo. ¿Mm? Ay, mamá, y es que, etcétera, etcétera. Y luego vienen los nietos, la preocupación por los nietos, la preocupación por el matrimonio de nuestros hijos. Total que mi cuate ya tiene una cara pobrecito, todo descompuesto. Le dije, no te preocupes. ¿No? Pero es hermoso ser padre. ¿Por qué? Pues porque precisamente se va creciendo con los hijos. Este hombre, meses, no es cierto, años después, algunos años después, ya estaba su hijo en primaria, en un colegio particular, y me dice, oye Jorge, si no es indiscreción, ¿cómo cuánto pagas de colegiaturas? Mis hijos en ese momento ya estaban en prepa. ¿Cuánto pagas de colegiaturas, etcétera, etcétera? Le dije, pues aproximadamente tanto. Y este hombre dice, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué, Juan? Pues cuando llegue el momento, porque para eso ya tuvo la parejita, ya había llegado una nenita, Sí, sí. con un espacio de 2 años. El caso es que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para qué?
pues para tener ese nivel, de poder mantenerlos en una forma, en un colegio adecuado, su ropa, sus gustos, vacaciones, etcétera, etcétera. Y le dije, no te preocupes, Juan, no te preocupes. Eres un sujeto trabajador, o sea, no tienes miedo al trabajo, no eres un vago, no apuestas, no bebes, no andas metido en antros, etcétera. Es una persona, no es un santo, es un hombre normal, común. ¿Mm? Le dije, en la misma medida que tus hijos vayan desarrollándose, en la misma medida que vayan creciendo, te vas a ir eh, preparando, vas a ser un sujeto, eres un sujeto proactivo, vas a ir viendo cómo eh, la experiencia que vas adquiriendo te va a ir permitiendo vivir mejor, ganar más, lograr otra posición laboral, etcétera, etcétera. A eso es a lo que le llamo crecer con los hijos, a ir creciendo a su ritmo. Eh, el problema es cuando llegan a la adolescencia. ¿Por qué? Porque a los adultos ya se nos olvidó cómo fue nuestra adolescencia. Y cuando los hijos llegan a la madurez, cuando son cuarentones, ya lo verán, ya verán cuando les toque ese Sí, momento. sí, eso es cierto. Lo platicaba en una charla que tuvimos anteriormente. Decía que la adolescencia de repente es ese momento que todos pasamos, pero que luego se nos olvida una vez pasando por él. Y, Inmediato se olvida. sí, y de repente pues genera por ahí algunas situaciones medias incómodas siendo padres, ¿no? Pues doctor, pues muchísimas gracias por este momento. Su libro tiene muchos temas muy importantes, muy interesantes, y me gustaría que en otro espacio, en otro video, pudiéramos seguir platicando, porque hay puntos bastante importantes. Están el punto de las mentiras que menciona ahí. Otras preguntas que por aquí me quedaron pendientes son la parte de, ante la situación actual, ¿no? La cantidad de tiempo versus la calidad del tiempo, que son cosas muy importantes. Esto que decía de las madres, ¿no? Que de repente hay madres que de repente se muestran como madres débiles ante los hijos, ¿no? Y hay otras que sí se muestran como un carácter auténticamente fuerte y se nota en cómo van desarrollando con los hijos. Las que toman el papel del marianismo que decía, eh, qué tipo de hijos producen, ¿no? Y las que toman un papel más proactivo, qué tipo de hijos también producen. Y Lo son un mismo, aporte a la sociedad. exactamente, hijos productivos, la Exacto. madre histeriforme, ¿verdad? Con marianismo que presenta esta característica, este cuadro, pues va a generar eso, hijos dependientes que manipulan a los demás con emociones. Es que yo no tuve suerte. La misma madre lo dice, es que mi hijo, el primero, no tuvo suerte. Al segundo, que ya creció un poco más independiente, más autónomo, porque la atención, le dieron más atención al primero, el segundo crece más autónomo, más independiente. Mi hijo, el mayor, no tuvo suerte. En cambio, fulanito, o el menor, o el sobrinito, no sé quién, ese sí tuvo muy buena suerte. ¿Sí? El éxito no tiene la capacidad de autocrítica, lo cual es bastante complejo de manejar en ese tipo de madres. ¿Mm? Así es. Pues muchísimas gracias, doctor, y espero que nos volvamos a echar otra charla como esta, hablando de más temas importantes y relevantes para los que somos padres. Claro que sí, si gustas, podemos programarlo, ya lo afinaremos a través del WhatsApp, Claro que sí. en una semana o en los próximos 4 o 5 días, porque así que digamos que estamos muy ocupados, pues no, Ahorita, ¿verdad? ¿no? Así es, ya que todo esto se regularice, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Porque tengo entendido que ahorita este libro, el de Papá Ayúdame a Crecer, lo tiene a la venta usted en su consultorio. Bueno, sí, además que ahorita el consultorio está cerrado. Sí, por eso le comentaba, ahora que todo esto se regularice, ¿dónde lo podemos encontrar? En el 51 444 80, Sí. inclusive ya en este momento, mi secretaria ya está recibiendo llamadas para considerar una eventual consulta por este medio, ¿verdad? A través del Zoom. Ok, perfecto. Entonces, No es lo ideal, pero pues es sí, lo es lo mejor que que podemos por hacer. ahora, ¿no? Bueno, Sí, entonces queda ahí la información, ¿no? ¿Nos podría repetir el número, doctor, para agendar alguna claro que cita sí. incluso virtual?
Sí, 51-444-80. Ahí mi recepcionista contesta el teléfono. Ella tampoco está en el consultorio, pero sigue manejando mi agenda Ok, y ya se ponen de acuerdo con ella. Ya les dirá la mecánica de la entrevista perfecto. y agradeciendo la confianza de antemano. Muchísimas gracias, doctor. Nos ponemos de acuerdo para tener una segunda conversación sobre su libro, Papá, ayúdame a crecer. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, que estén bien. Gracias.